Decirle a los chicos que si no son de la comisión, ya no pueden entrar porque está lleno y son las 2 de la tarde, ya les avisé. Chicos, tienen que estar horario. Bueno, buenas tardes, antes que nada a todos. A los chicos que están también de manera virtual, les pido que sean puntuales en el horario. Para las 2 tienen que estar todos. Y si no, vamos a cerrar la puerta a las 2, no vamos a poder dejar entrar más gente porque se va interrumpiendo mucho tenemos que volver a arrancar o volvemos para atrás. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo con que lo hagamos de esa manera? ¿Estamos? Profe, por ahí hay gente que le anda medio mal el internet, por eso capaz. No, si es virtual, no va a haber
problema, porque acá estamos con Natalia, pero los chicos que vinieron algunos, pero afuera hay wifi, chicos. Si les andan mal el internet, dicen que están dando bien el wifi de la facultad. O sea, si no entramos en el aula, de afuera. Cualquier cosa se pregunta luego. Vamos a tratar de, para que los chicos que no están en el aula, repetir o las preguntas que se hagan o las consultas para que los chicos también que no están presentes puedan comprender de qué estamos hablando. Bueno, la clase de hoy corresponde, hasta ahí nomás la entrada, se cierra. Son de grupo 3, chicas, son más de las 2, hasta las 2. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, búsquense una silla y hasta aquí llegamos. Sí, adelante porque atrás están muy amontonados. Hoy lo que vamos a ver es la segunda parte del introductorio. ¿Ustedes ya tuvieron algún práctico? ¿Tuvieron práctico? Todos tuvieron su primer práctico, así que bueno, se le van a aclarar un poquito las ideas y ahora vamos a continuar, ya que el objetivo, digamos, que tienen estas primeras clases de introducción es acercarlos a lo que va a ser el análisis de gestos motores, que es lo que van a ir haciendo también en la parte de prácticos, y vamos a ir viendo, como yo les dije, el cuerpo humano, el ser humano es un todo, un sistema físico, pero nosotros lo vamos a desglosar en esta materia para ir viendo más detalles sobre la artro, la osteo, el ROM y todo lo que corresponda a cada una de las articulaciones, que después la van a ver en su globalidad. ¿De acuerdo? Bueno, ¿se entiende todo hasta ahora? Bueno, dijimos que de biomecánica había muchos y diferentes conceptos, pero todos apuntan a lo mismo. Que tenemos que Miralles dice que es el análisis formal y cuantitativo de las relaciones entre la estructura y la función de los tejidos vivos y la aplicación de sus resultados en el ser humano sano y enfermo. Son diferentes definiciones. Ajá. Bueno, Bordoli, que es otro colega también, ¿no? Que justamente hace mucho análisis de gestos, dice que el sistema físico tiene dos estados posibles, el movimiento o el reposo. Pero dice que aunque esté sentado leyendo, no es que quiere decir que haya reposo, sino que siempre hay, ¿se acuerdan cuando hablamos de mantener el equilibrio? Que necesitamos igual de ciertas contracciones musculares para mantener el estado en el que nos mantenemos, incluso los movimientos de las contracciones musculares, la circulación sanguínea, significa que hay movimiento de todas maneras, ¿sí? Y el cuerpo está sometido a las leyes de la mecánica, te muevas o no. Sí, sentate, sentate. Y bueno, vamos a volver a lo que veíamos en la clase anterior. Y vamos a ver que está todo relacionado. La morfología, que quiere decir la forma de las estructuras, con la movilidad. Sabemos que según la forma también va a ser la movilidad. También va a estar relacionado con la estabilidad y la congruencia. A mayor congruencia, mayor estabilidad y menos movilidad. O sea, van a estar todas estos ítems en íntima relación unos con otros, ¿sí? Según Viladot, él habla ya de estabilidad, mantener la congruencia articular, cualquiera sean las fuerzas que lo atraviesen como consecuencia de su función normal. Es decir, se refiere a la estabilidad de una articulación que está sometida, ya sea a la fuerza de la gravedad o a otra fuerza, de no sufrir lesión. A eso se refiere sobre todo con el término estabilidad. Desde el punto de vista anatómico, es la capacidad de autobloquearse gracias a sus elementos intrínsecos, la forma de las superficies articulares,
los fibrocartílagos interóseos, la cápsula, los ligamentos. Vieron que en anatomía estudiamos que tenían un manguito capsular, tenían ligamentos, que esos ligamentos impedían articulaciones, movimientos anormales de la articulación, ir más allá o estar restringido. Entonces, acá cuando hablamos de estabilidad, desde el punto de vista anatómico, todas esas estructuras internas que permiten que esa articulación pueda bloquearse en esa posición requerida, ¿sí? Y desde el punto de vista biomecánico es la capacidad de soportar cargas fisiológicas sin que se altere la alineación normal de sus superficies articulares con el conjunto de estructuras articulares y periarticulares. Es decir, que si yo levanto 100 kilos, mis articulaciones no entren en guerra con esa carga que yo le añado. Esa es la estabilidad, digamos, y la congruencia en líneas generales que nosotros pretendemos. ¿Se entiende? Bueno, si hablamos de morfología, volvemos a lo que es mecánica articular y la clasificación funcional. Una de las clasificaciones que tenemos es la de articulaciones no sinoviales o sinoviales. ¿Recuerdan? Esto es un repaso anatómico. No sinoviales tenemos las fibrosas, suturas, sinartrosis, sinesmosis, gonfosis, que son articulaciones, ¿tienen movimiento o no tienen movimiento? Hablando de parte del movimiento, no hay movimiento en general, ¿no? Cartilaginosas, que pueden ser sin condrosis, fibrocartilaginosas, como las anfiartrosis, sínfisis, musculares, como la sinsarcosis. ¿Recuerdan alguna sinsarcosis como ejemplo? La escapulotorácica, escapulotorácica. Y después luego tenemos las articulaciones sinoviales, que es la que predominan sobre todo a nivel de los miembros. Nosotros vamos a estudiar mucho y hacer análisis de movimiento, sobre todo de las extremidades. Y allí nos vamos a encontrar con diartrosis de diferentes tipos. Planas, donde en las articulaciones planas, recuerdan, no hay un eje fijo, por eso dicen no axiales. ¿Por qué? Era lo que creo que el otro día no, con otros chicos era que hablábamos, sí, eran no axiales y se producían deslizamientos, ¿se acuerdan que se encuentran en las articulaciones del carpo, del tarso, en la columna entre las apófisis articulares? Trocleares o en bisagra son monoaxiales, es decir, que se manejan en un solo eje y producen movimientos angulares. Una articulación troclear, ¿se acuerdan de alguna troclear? ¿Algún La tibia ejemplo? astragalina. ¿Cómo? La tibia astragalina. La tibia astragalina, ¿están de acuerdo? La tibia astragalina o articulación de qué, ¿de dónde? Del Del tobillo. tobillo. Muy bien, muy bien. ¿Me escucharon? ¿Alguien dice no se escucha? Tibia astragalina, la articulación de tobillo. Luego tenemos en pivot o trocoide, que también es monoaxial y que permite las rotaciones. A ver si se acuerdan de algún ejemplo de esta. Atlantoxidea. Radiocubital. Bien, bien. Atlantoxidea, radiocubital, dicen por acá. Sellares, que son biaxiales y permiten también movimientos angulares, como ¿cuál, por ejemplo? O silla montar, encaje recíproco, esternocostoclavicular, trapecio metacarpiana del pulgar, y luego tenemos esferas que son triaxiales y permiten movimientos angulares y rotaciones también. Como ¿quién puede ser una articulación que tenga esa forma? La del hombro, ¿qué más? La de la cadera, ahí está, muy bien. Acá tenemos el cuadrito también con, ¿se acuerdan que la clase pasada hablamos que había una clasificación que las colocaba a todas según la morfología en ovoideas y sellares?
Ovoideas, que eran una cóncava, una convexa, y lo comparaba ovoidea con una cáscara de huevo por afuera y por dentro. Es el ejemplo que les va a quedar más simple a todos, donde van a poder ubicar a todas las la enartrosis, las condilias, las planas, las trocoides, acá. Y luego las sellares, que son las que permiten en un solo plano, y se acuerdan que hablamos de alterada o inalterada, la inalterada o modificada o no modificada. Entonces, dentro de las sellares tenemos a el encaje recíproco y a la astrocleartrosis. Encaje recíproco o sillar o en silla de montar, que era no modificada o no alterada, y la atrocleartrosis o bisagra, que era la modificada. ¿De acuerdo? Seguimos. Esto lo tienen claro, porque aparte es la clasificación que ustedes vienen trayendo de anatomía de diferentes formas. O también, basándose en el diseño articular, a esas articulaciones sinoviales. Estamos ahora ya enfocados en las articulaciones sinoviales, ¿no es cierto? Porque todo lo que vimos son diferenciación de superficies para articulaciones móviles. Otra clasificación las ubica como universales o guiadas, que también es sencillo. Las universales son las que tienen 2 o más planos de movimiento. Es decir, ¿dónde vamos a ubicar las universales? Las esferoides, planas, condilias o encajes recíprocos. Todas tienen más de 2 planos de movimiento. Y las guiadas son aquellas que solamente van a estar moviéndose en un plano, como las trocleares o las de pivot. Trocleares eran en bisagra, recuerden la comparación grosera con la puerta que se abre, que tiene bisagra, se mueve hacia un solo lado, y las de pivot, ustedes saben que son las rotacionales. Esas son las guiadas, las demás son universales. Y esto es lo que le responde un poco a la pregunta, ustedes que están con los apuntes por ahí, de qué articulación en condiciones normales, se acuerdan que hablamos de consumo de energía, va a consumir más energía, la guiada o la universal. ¿Cuál va a ser la que consuma más energía? Y va a ser la universal. ¿Por qué? La guiada tiene una garganta que guía el movimiento sin necesidad de contracciones adicionales. Siempre es en el mismo sentido. En cambio, la universal va a necesitar músculos deslizadores, guía, y precisa una mayor coordinación neuromuscular para que el consumo de energía sea mínimo, que es lo que llamamos eficiencia. Bueno, recordemos los movimientos artrocinemáticos que vimos el otro día: rotar, rolar, deslizar, que son los que vimos en la clase anterior con las imágenes, y decíamos que en general el deslizamiento y el rodamiento no van solos, sino que se combinan. En las articulaciones, el rodar y el deslizar, hablando de artrocinemática, son movimientos que se combinan. Y el giro es el que se obtiene en los movimientos de rotación. ¿Vamos? Eso lo habrán visto también en el práctico. Bueno. Sí, pero ya lo van a volver a ver, y aparte están en los apuntes, y eso es lo que estuvimos describiendo en la clase anterior o estuvieron conectados ahí. Seguimos. Como el diseño de las uniones articulares depende de las demandas funcionales de la región, o sea, si yo voy a tener una zona con mayor movimiento, así va a ser la forma de la articulación, donde voy a necesitar una articulación que se mueva en 2 o más ejes, ¿no es cierto? La geometría articular es la responsable de la dirección de los deslizamientos entre las superficies articulares. Según la forma, va a ser el movimiento. Y ahí entra en juego lo que se llama ley o regla del cóncavo convexo. Para entenderla, como yo les dije en la clase pasada, siempre para que sea más fácil, después lo van a encontrar en otros textos descritos por ahí al revés o de otra manera, pero lo vamos a tomar de esta manera acá para que a ustedes les resulte más fácil. Esto se aplica mucho en las técnicas de rehabilitación manual, técnicas manuales de terapia física. Nosotros vamos a tomar una parte que es lo que nos va a servir ahora en este momento,
lo más simple para que después ustedes vayan complejizando, así como vos veías los gestos en gimnasia artística y todo eso, no, me hablaste de atletismo, que bueno, ahí va a estar más complejo y justamente se hacen los análisis para obtener una mayor eficiencia en el gesto, ¿no? Bueno, entonces tenemos un punto fijo y un punto móvil, o sea, un extremo óseo que se mueve sobre otro que permanece fijo. Ahora vamos a ver. En esta regla, fíjense, acá solamente hay una superficie. ¿Saben lo que es convexo y cóncavo a esta altura, no? Por favor, eso tiene que estar muy claro lo que es convexo y cóncavo. Fíjense en este caso, en la parte, en el dibujito superior, dice cóncavo sobre convexo, es decir, la parte cóncava de esta articulación se va a mover sobre la parte convexa. Entonces, cuando el extremo móvil es cóncavo, digo que estoy ante una situación articular cóncavo-convexa. La voy a describir de esa manera. En ese caso, el movimiento de deslizamiento se pone, o sea, hace la misma dirección que el movimiento del extremo móvil. El deslizamiento es en la misma dirección. En caso de que el extremo móvil sea convexo sobre uno cóncavo, estoy ante una situación convexo-cóncava. Si yo hago este movimiento, fíjense que el deslizamiento se va a producir en sentido contrario al movimiento. ¿Se entiende? Bueno. Es sencillo, tienen que mirar y probar a hacerlo. Ahora lo vamos a ver con ejemplos articulares. ¿Está? Fíjense, acá tenemos otra vez la regla de movimiento. En este caso tenemos una cadena cerrada en flexión. Estamos hablando acá de una vista lateral. ¿De qué articulación? De la rodilla. El fémur sobre la tibia. Digamos que el fémur sería... ¿Qué forma tiene el fémur? Convexa. Entonces tenemos si el fémur es el que se mueve, la relación va a ser convexo-cóncava, ¿o no? Exacto, porque si hablamos de cadena cerrada es porque el extremo inferior está apoyado en el piso. Entonces lo que hago es hacerlo de vuelta. Fíjense que está parada, ajá. Sí. Ajá. Bueno, por ejemplo, en la imagen que ven primero, donde el que se mueve es el fémur y la tibia está fija, es como si la persona estuviera en la posición parada y se sienta. Los que se mueven son los cóndilos del fémur y van hacia la flexión. Entonces, acá tenemos que el deslizamiento va a ser en sentido distinto al movimiento. Fíjense que hay un deslizamiento anterior y hay un rolado posterior. Decíamos que van combinados, porque ¿qué pasaría si solamente se deslizaría? Se limitaría mucho antes el movimiento, o si solamente rodaría, se subluxaría hacia atrás. Entonces se combinan, y dijimos convexo, cóncavo, diferente. El deslizamiento va en el sentido contrario al movimiento, que es lo que vimos hoy. Fíjense, deslizamiento anterior, rodamiento posterior. ¿Qué pasa en la extensión? Lo mismo, porque estamos hablando de movimiento también convexo sobre cóncavo. También deslizamiento posterior, rodadura anterior. ¿Estamos? Eso pasaría a nivel de la rodilla. Y acá, por ejemplo, tenemos cómo sería cóncavo convexo. En cadena abierta, fíjense que acá estaría el fémur, acá la tibia. ¿Qué hago yo? Estoy sentada y extiendo la rodilla. Extiendo la rodilla. Lo que se va a mover entonces va a ser la tibia, que supuestamente es la parte cóncava. Entonces voy a obtener un movimiento donde el deslizamiento va a ser en el mismo sentido del movimiento. ¿Se entiende?
Por supuesto, esos son los mismos. Ahora lo vemos ahí en dibujitos y lo también. Siempre para las articulaciones vamos a encontrarlas sobre todo a nivel de las extremidades. Seguimos, ¿entendido esto, no? Profe, disculpe. Sí, sí. ¿Te mostró algún ejemplo ahí presencial? Nosotros no vimos porque tienen la cámara apagada. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Nosotros no la vemos a usted. Entonces, ¿Y por qué está la cámara? ¿Ves que sí que está apagada? ¿Y ahí no se puede prender de ahí? Porque yo veo que no me veo. Sí. Le podés decir a Vivi, preguntarle. De todas maneras, esta imagen que ustedes están viendo, vieron que hay una rodilla que se flexiona y extiende en la parte superior donde hay una sombra y unas flechas en negro, es el pase de la posición de pie a la posición sentada. Cuando nosotros estamos sentados y extiendo la rodilla, decimos entonces que se produce el fenómeno inverso, o sea, se produce la ley o se aplica la regla cóncavo-convexa. ¿Se entiende eso? ¿Cómo va cambiando? Si ustedes están viendo el power, chicos, sí. Bueno, ¿se entendió eso? Sí, profe. Bueno, perfecto. Vamos a ver si avanzamos un poquito. Pero mientras ustedes estén viendo el power, vamos a tratar de ir explicando, a ver. No, yo tampoco, no sé. La cámara está prendida sola. No sé. Sí, la primera vez que veo, ves que dice que yo estoy hablando, pero que no aparecemos. No. No, están conectados los chicos, pero... No me toques nada, por favor, porque no... No, pero por favor que avisen de que la cámara no está funcionando, porque los chicos que están allá estamos haciendo ejemplos con movimiento y ellos no lo están pudiendo ver. Así que eso es un problema. Bueno, chicos, lamentablemente no nos pueden solucionar este inconveniente, así que vamos a continuar. Sí. Pasá nomás, Natalia. Tengo que aclarar, no es mi... Fíjense que este caso sería, por ejemplo, también ahí la articulación del hombro. ¿Estamos? Claro, ahora lo vamos a ver. Por eso es que si yo estoy parada y me siento, lo que se va a mover es el fémur. Pero si yo estoy sentada, ¿no es cierto? En la articulación, hablando de la articulación de la rodilla. Si yo estoy sentada y hago una extensión de rodilla, lo que se va a mover es la tibia. Y esa es una cadena abierta, que ya la vamos a ir aclarando. Ajá. También podemos trabajar si apoyamos las manos en cadena cerrada o, por ejemplo, hacemos ahí flexiones, esa es una cadena cerrada o abierta. Depende del apoyo. Ya vamos a ir viendo eso, pero por ahora vamos a terminar con esto primero. Ahí lo mismo, pero tienen, fíjense, una imagen de hombro en esta que sigue, que dice la regla convexo-cóncava, en ese caso convexo-cóncava el movimiento, cuando la superficie convexa se mueve sobre la cóncava, la dirección del deslizamiento es opuesta a la del movimiento, que es lo que vimos, y el deslizar y el rodar son simultáneos, pero en dirección opuesta. ¿Estamos? Es lo mismo. Pasamos a la siguiente, el mismo caso, a la inversa, que es lo mismo que vimos recién.
¿Estamos? ¿Se entendió eso? ¿Alguna consulta? Es exactamente lo mismo con otras imágenes, pero es lo mismo. Es lo que ustedes van a ir viendo. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a hablar que el sistema biomecánico, el sistema físico, fue diseñado para la movilidad que debe ser armónica y representa el conjunto. Es lo que se denomina gesto motor, que es una combinación de varios movimientos en una o más unidades biomecánicas y cadenas, que ahora vamos a ir viendo. Y tiene como finalidad el desempeño físico, que es la posibilidad de acción mecánica del sistema, y volvemos a repetir, que se mide a través de la efectividad, es decir, poder realizar el movimiento o el gesto motor, de la eficacia, lograrlo en el menor tiempo posible, y de la eficiencia con el menor gasto energético, ¿sí? Esa es la finalidad. Por eso, también ustedes, al conocer el movimiento normal, van a también tener el ojo como para poder diferenciar lo que es un movimiento que es anormal o que tiene un rango disminuido, un montón de cuestiones que van a salir a partir del conocimiento de lo que es, digamos, dentro del rango normal, porque chicos, tienen que saber, por supuesto, que también hay variaciones individuales, físicas, de raza, de sexo, hay un montón de variaciones. A la hora, ajá. No, que usted habló que digamos que gesto motor es una combinación de varios movimientos. Si nosotros estamos hablando sobre una corrección del gesto motor, sería correcto decir, hablar sobre la marcha como corregir un gesto motor, pero hablando sobre la globalidad o hablando sobre la flexión de rodilla que realiza al caminar, sobre el movimiento que realiza el brazo, o se globaliza todo en un solo contexto, digamos. No sé si se entiende la pregunta. ¿Entendieron? ¿Entendieron la pregunta? ¿Pero escucharon la pregunta o no? A ver si me lo puse bien, ¿qué me dice? No, está bien. Bueno, chicos, acá lo que vamos nosotros a hacer en esta materia es vamos a ir haciendo el análisis de cada segmento. En realidad, luego, para analizar el gesto motor se tiene en cuenta todo y más lo que yo quiero ver. Para. Para, ahí. ¿Así? Ah, mira, qué interesante, ¿no? ¿Ahora me escuchan? ¿Viste eso vamos a tener que conseguir otro micrófono, ¿no? Sí. Bueno, en definitiva vamos a hacer eso en biomecánica porque estamos hablando de lo normal, digamos que de la anatomía funcional ahora, partiendo de la anatomía descriptiva que conocíamos, le vamos a aplicar el movimiento. Eso después se va a ir complejizando a medida que ustedes vayan transcurriendo en el tiempo, y también van a hacer un análisis de marcha, que lo van a hacer en otra materia porque no vamos a tocar marcha en esta cátedra para que no se superponga con lo que dan en otras materias, pero también que les sirva, van a ir viendo y esto les tiene que servir también. Cuando hablamos de calidad de movimiento, tenemos que hablar de qué tipos de movimientos son los que componen, digamos, en la intimidad de la articulación, para facilitar una acción. Por ejemplo, un ejemplo que les da ahí, en cuanto a un movimiento componente, es que la glena humeral, si nosotros rotamos a externo, esto era rotación externa, ¿no? ¿Seguro? ¿Esto no es seguro? Esto es externo, esto es interno, esto es externo. ¿Qué pasa cuando rotamos externamente?
La glena humeral, se produce un deslizamiento hacia adelante de la cabeza del húmero. Eso sería un movimiento componente. La extensión de la rodilla, que es la que hablábamos hoy, ¿qué pasaba? Se producía un deslizamiento de la tibia, una rodadura. Entonces, todos estos movimientos son los que nosotros vamos a ir analizando cuando estudiemos cada una de las articulaciones. Y los movimientos que se producen desde la osteocinemática a la artrocinemática. Y vamos a ver también un poquito de lo que son los movimientos del juego articular, que los estuvimos nombrando la otra vez, que son movimientos involuntarios en respuesta a fuerzas externas. Por ejemplo, los movimientos pasivos adicionales que existen al final del ROM de una articulación dependen de que haya juego articular que está dado. ¿Por qué? Por la capacidad de esa articulación o esa cierta complianza o facilidad, o que la cápsula y los ligamentos no estén tan cerrados como para permitir un cierto movimiento que vaya un poquito más allá. Pero no mucho más allá que sea patológico, sino que, por ejemplo, cuando llegamos al movimiento pasivo, estamos haciendo un juego articular que no lo hacen los músculos, sino que es propio de la articulación, ¿se entienden? Que ya no depende de la contracción muscular, pero sí del juego articular. Bueno, el compañero me está preguntando si ese juego articular depende de la posición en que se encuentre la articulación. Ahora nosotros vamos a ir viendo cuáles son las posiciones que vamos a tener en cuenta para el análisis. Vamos a ver eso a partir de ahora. O sea, siempre nosotros vamos a trabajar teniendo en cuenta el rango óptimo de movimiento y todo a partir de lo que nosotros conocemos como posición anatómica en general, que es la que llamamos posición cero, que ahora la vamos a ver, pero por supuesto que puede haber, cuando hay patología, la posición cero no es la posición anatómica, y entonces puede haber otra posición actual a partir de la cual se realiza el gesto. Pero estamos hablando de lo que consideramos normal, ¿se entiende? Digamos, convencionalmente normal. Y luego tenemos también otro tipo de movimientos que son movimientos acoplados. Esos movimientos acoplados son, por ejemplo, los que ocurren a nivel del raquis cervical inferior, que después ya lo vamos a ver, que son movimientos que forzosamente acompañan o se van acoplando y que van a depender de ejes de movimiento que ya no son ejes convencionales, sino que son ejes oblicuos o variables. Como por ejemplo vamos a ver que en el raquis cervical inferior siempre la rotación va a ir acompañada de una inclinación lateral. A eso se le llama movimiento acoplado. Y se produce sin importar si ésta se encuentra en flexión o en extensión. ¿Estamos? Ya lo van a ver cuando veamos raquis cervical. Pero sepan, y bueno, la inclinación con rotación al raquis cervical siempre es un movimiento que va junto y eso se va a producir como movimiento puro a partir de la parte superior del raquis que compensa ese movimiento. Pero ese movimiento de rotación con inclinación va a ser siempre junto, como en bloque, así va a ser. No se van a poder disociar la rotación de la inclinación lateral. Eso es un movimiento acoplado, uno va con el otro. Bueno, entonces decimos que para la calidad es importante el ojo del kinesiólogo, la observación, son fundamentales. Y vamos a ver lo que se llama el primer stop o primera parada de un movimiento activo. Nosotros realizamos una flexión de codo, por ejemplo, y se toma desde la posición cero, sería la posición anatómica,
hasta llegar a la primera resistencia. Eso lo consideramos el primer stop. Ya hay un segundo movimiento o segundo stop que ya se consideraría movimiento pasivo. Es cuando se limita de manera, ya se exige más y el movimiento se hace en forma pasiva. Fíjense que esto, el primer stop o cuando se termina de realizar el movimiento, hablamos de movimiento activo. En el segundo de movimiento pasivo, ¿sí? En fin, o cesación final de movimiento. Cada movimiento articular tiene una sensación terminal que le es característica, que va a depender de cada articulación y del sentido del movimiento, y que puede ser fisiológico o patológico. Acá vamos a hablar del fisiológico, principalmente. Es la sensación final de movimiento, ¿sí? Simplemente eso. Y el juego articular que les decía, también lo podemos conocer como slack, lo van a encontrar allí en el apunte, que es un movimiento provocado, digamos, por una fuerza externa, o un cizalleo de la articulación normal en todas las articulaciones, o un movimiento pasivo, como decíamos, que le realizamos una fuerza externa para lograr una mayor amplitud del ROM. Entonces necesitamos de ese juego articular, que ahora lo vamos a ver en la próxima. Eso es lo que sería el llamado slack o juego articular. En relación con traslaciones y juego articular se utiliza esa expresión y fíjense que en el idioma marino se utiliza ese término, que es la soltura que tiene un cable, fíjense cuando está amarrado, el cable que amarra al barquito. Esta es la posibilidad que va a tener la articulación de tener un mayor movimiento. Fíjense que cuando está tirante, voy a estar ante una situación con un límite bastante importante. Esa es la diferencia y es a lo que se refiere el juego articular. Una alteración en la longitud de los tejidos puede influir en la movilidad articular. Por ejemplo, un acortamiento, ¿no es cierto?, en el músculo, por ejemplo, puede producir una hipomovilidad. En cambio, si tenemos una elongación o el slack es muy amplio, voy a obtener una hipermovilidad. Por ejemplo, cuando pasamos, hay mucha gente que ustedes van a ver que tiene un genu recurvatum, o sea que es una hiperextensión, donde hay una hipermovilidad. ¿Está? ¿Se entiende? Más allá de lo, o sea, hay un cierto límite para considerar que una extensión más allá es normal. A partir de eso se considera anormal porque además todas las estructuras de la rodilla, por ejemplo las posteriores, van a estar distendidas y a la larga eso va a traer trastornos. ¿Quién provoca eso? Hay muchos factores. Puede haber factores genéticos, puede haber factores individuales, hay muchos factores. Hay personas que son hiperlaxas y bueno, para todo eso hay que ver desde los apoyos, hay que empezar desde los pies hacia arriba, analizar todo, ¿vieron? No, puede ser ligamentoso, muscular, capsular, hay muchas razones, incluso malformaciones óseas, alteraciones óseas. ¿Todo bien? Seguimos. Bueno, la estabilidad articular puede ser pasiva, que va a estar determinada por la forma que tiene la articulación y las estructuras que limitan el movimiento como la cápsula, ligamento, tono del músculo en reposo, y es inversamente proporcional a la cantidad de juego articular. O sea, si yo tengo una articulación más coaptada, quiere decir donde los ligamentos son más fuertes, las superficies articulares
tienen forma menos cercana a la esferoidea, no vamos hacia el otro lado, va a ser, la estabilidad va a ser mayor y el juego articular va a ser menor. ¿Estamos? Va a ser más estable de forma pasiva esa articulación. Y la estabilidad dinámica es la dada por los músculos estabilizadores y también por la adherencia del líquido articular, que ustedes saben que se llama líquido sinovial, que es parecido al efecto de levantar un vaso de una superficie húmeda. No sé si alguna vez pusieron un vaso donde está mojado y le quieren levantar y como que hace que queda pegado el vaso. Ese es el efecto que tiene el líquido sinovial y le da estabilidad a la articulación también. Bueno, entonces cuando hablamos de calidad de movimiento, en el movimiento normal tenemos diferentes tipos de posición, que era lo que vos querías llegar un poco. Posición 0, posición de reposo, primer tope del que hablamos, sensación final o Enfield, y el tope final o definitivo. Ahora vamos a ir viendo que la posición 0 es la posición anatómica o posición neutra. El punto de partida, por ejemplo, a partir del cual yo digo que si el brazo va hacia adelante, tengo una flexión, y si va hacia atrás, tengo una extensión, como ejemplo. Posición de reposo, que es la posición que no siempre coincide con la posición 0, la posición de reposo. Es la posición de máxima relajación de la cápsula, de los ligamentos, de un mayor volumen interno y menor contacto de las superficies articulares, donde hay un mayor juego articular. Y se llama, a ver, loose pack position. Esa es la posición de reposo. Por ejemplo, hablamos de ATM, que es la que vamos a ver, la de la clase que viene. Yo tengo una posición 0, que es la posición anatómica. La posición anatómica es de cierre, posición anatómica. Pero en cambio, la posición de reposo es una posición en donde los dientes no están en perfecto contacto, sino que ustedes en posición normal no están con los dientes apretados, ¿no es cierto? Hay una cierta inoclusión fisiológica, que es ahí donde permite mayor juego articular y donde se produce todo eso. Hay mayor espacio en la articulación, mayor volumen, y se puede producir un mayor juego articular, que nos permite también poder hablar tanto y todo eso, es partir de esa posición. Por eso le digo, cuando ustedes vayan analizando cada articulación, van a ver que por ahí no coinciden y por ahí sí coinciden. Y la posición de bloqueo, que es la close pack position, donde hay una máxima tensión de la cápsula, de los ligamentos, menor volumen interno, mayor contacto de las superficies articulares y no hay juego articular. Que generalmente son posiciones extremas. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Bueno, hablando de Enfield, que es la sensación final de una articulación, se determina por la estructura de la articulación y puede variar de una sensación final fuerte o suave. Depende si la articulación involucra tendones, huesos o, vamos a ver, depende quién produzca el tope, la sensación va a ser de diferente manera. Por ejemplo, si el tope es óseo, ya vamos a ver los diferentes tipos de Enfield que tenemos. Si es muscular, va a ser más suave. El tipo de estructura que limita el rango de movimiento determina el tipo de sensación final que la articulación tendrá. Es muy importante para los terapeutas físicos, o sea, nosotros y los médicos, entender cómo son las sensaciones finales normales de las articulaciones para que un cierto cambio en esa sensación nos vaya a indicar si se trata de alguna anomalía o lesión en esa articulación. ¿Se entiende? Bueno, por eso tenemos dentro de lo normal diferentes tipos de Enfield o sensación final de movimiento, que van a ser el elástico,
que también se llama blando, dado por ejemplo, tope dado por las masas musculares. ¿Cuál sería el caso? Vamos a seguir con la articulación del codo. Yo flexiono y ¿qué va a pasar? Van a estar en contacto las masas musculares en una flexión activa y el tope, el tipo de Enfield va a ser elástico. Elástico o firme, hay un tope ligamentoso o también puede ser la tensión de un músculo o tendón. Y duro cuando hay un tope óseo. ¿Estamos? Esos van a ser los diferentes tipos que vamos a ir encontrando en diferentes articulaciones. Por ejemplo, la extensión del codo tiene un tope óseo. Pasamos. Y acá van a tener una serie de Enfield patológicos que simplemente los vamos a nombrar como cápsula, un espasmo muscular, un bloqueo elástico, una lesión meniscal. Todas las lesiones van a producir un tipo de Enfield patológico. Simplemente como, se los paso porque estaba en el... Bueno. Estas son las características que las volvemos a nombrar de la posición de reposo o posición loose packet position, donde están detalladas otra vez cada una de lo que estuvimos, las cuestiones que estuvimos nombrando. Lo mismo en la close packet position. Y ejemplos de posiciones donde hay una mayor espacio o hay una posición de mayor capacidad articular para moverse o donde la articulación esta está más cerrada y allá es donde se permiten mayor cantidad de movimientos. El codo, por ejemplo, en extensión es una posición de closed packet position, ¿sí? Y en semiflexión es donde tiene mayor capacidad articular para realizar cualquier tipo de movimiento. Ahí van a tener, después en cada articulación, ustedes van a analizar y van a ver qué tipo de topes van a tener. Y hay varios, no sería óseo primero, sino que sería ligamentoso, sería muscular, no sería un tope óseo ahí. Sí. No es blando tampoco, pero es plástico, es intermedio, digamos, ¿no? Plástico, que es firme. Ahí es donde intervienen la tensión muscular y la tensión de los ligamentos y de la cápsula. No hay contacto de masas musculares y tampoco hay un choque de hueso con hueso que impida que el movimiento siga. Chicos, la pregunta era en rodilla, en extensión, si el tope era duro y no es duro, sino es plástico o intermedio, es firme, porque va a estar dado por la tensión de los músculos, la cápsula y ligamentos, principalmente. No es dura, no es un tope duro, el de la extensión de rodilla. Bueno, ¿y el anterior qué era? Límites normales. ¿Quiénes dan los límites normales? Como es la tensión cápsulo-ligamento, por eso van a encontrar que todos esos límites van a ser normales de acuerdo a la articulación que estemos tratando. Y fíjense que va a variar también de la edad, del sexo, de la actividad física y de las características individuales de cada ser, ¿sí? Va a ser variable. Por eso el ROM también de las articulaciones es amplio y es variable. Hay algunos autores que hablan de un ROM determinado y distinto para la misma articulación que otros autores.
y hasta, qué sé yo, de un miembro de la misma persona, un codo que el otro va a tener por ahí diferente ROM o el rango óptimo de movimiento va a variar. Cantidad de movimiento. Bueno, la cantidad de movimiento es la libertad de movimiento que está dada por la cantidad de ejes que tenga esa articulación y nos va a dar el rango óptimo de movimiento. Eso en cantidad de movimiento y es lo que ustedes van a medir con goniómetros que miden ángulos. Hay algunos test de movilidad donde clasifica de 0, que no tiene ninguna movilidad, 6, y el 3 sería movilidad normal, pero eso también es ilustrativo. No lo vamos a ver el goniómetro acá, lo van a ver en evaluaciones, ¿no? Así que no vamos a trabajar con goniómetro, pero el goniómetro mide ángulos de movimiento. Sí, no. Es para nombrar nada más para que ustedes sepan. Igual hay muchas articulaciones que uno puede decir más o menos, y sí, 30, 40 grados, 50, 90 grados, aproximadamente tiene. Sí. Bueno, la osteo, ¿se acuerdan? Todo lo que hablamos es de artrocinemática que se refería a los micromovimientos, a todos los movimientos que se producen dentro de la articulación. Y la osteocinemática habla de los desplazamientos de los huesos sin importar las causas que la provocan. Como vemos ahí, por ejemplo, la escápula que sube, baja, es un movimiento osteocinemático. Lo vemos a simple vista, es un macro movimiento. Los huesos permiten movimientos a través de las articulaciones y por medio de la transmisión de fuerza, ¿no? Los movimientos pueden ser lineales, relativos a distancia-tiempo, lineales, y se pueden medir en centímetros, pulgadas, metros, y son de naturaleza traslatorios. O movimientos angulares, que son los relativos a arcos de movimiento, y pueden ser medidos en grados radiales, revoluciones por minuto. Por ejemplo, los movimientos angulares serían la flexión-extensión del codo, ¿no es cierto? Un movimiento que describe un ángulo. Bueno, como decíamos, la osteocinemática se ocupa de los macromovimientos y estudia el movimiento de los huesos en el espacio sin tener en cuenta las superficies articulares ni los músculos que se contraen para producirlo. Y describe los planos y ejes en los que se realiza el movimiento. O sea, cuando ustedes hacen un análisis de movimiento, con la osteocinemática van a ver qué ejes, qué planos, qué movimientos se realizan. Se ven a través de la simple observación y no tienen en cuenta lo que ocurre dentro de la articulación. Bueno, van a ver que los movimientos que realizan los huesos son el giro, también algunos autores lo llaman spin, que es el movimiento que realiza el hueso que rota alrededor de un eje de movimiento, que es perpendicular al plano de la superficie articular. Simplemente un giro. El balanceo, que es el movimiento que ocurre fuera del eje perpendicular al plano de la superficie articular. Y deslizamiento, que ustedes saben que es sobre una superficie que se traslada sobre otra. Bueno, entonces tenemos diferentes planos. En el plano sagittal, que voy a obtener movimientos en el eje transversal. Extensión son todos movimientos que llamamos balanceo.
Y en el plano horizontal, el eje longitudinal, voy a obtener los giros o rotación. Eso es todo lo que ya venimos de repaso de anatomía, ¿sí? Bueno, entonces macromovimientos tenemos, también hablamos de rotación, giro, balanceo, en el plano horizontal, movimientos pendulares, son todos movimientos de lo que estuvimos viendo, que luego al combinarlos voy a obtener movimientos de traslación, como por ejemplo un movimiento de traslación es el movimiento de la marcha, donde voy combinando giros y balanceos, ¿sí? Es un cuadro digamos, de todo lo que vimos. Acá lo mismo, giros, balanceos, que son los movimientos de la osteocinemática, que son sencillos, y como resultado voy a obtener movimientos de traslación donde vamos a cambiar la posición del centro de gravedad de una región o de un hueso. También lo mismo, y vamos a ver también balanceos puros y balanceos impuros. Esa es una diferencia. Por ejemplo, acá tenemos un balanceo puro y uno impuro. Fíjense que acá tenemos un movimiento lineal y acá no. Ahora en la siguiente tenemos giro, balanceo, giro, que decíamos que eran las rotaciones, balanceo, flexión, abducción, aducción, inclinaciones, lo que vimos recién, pasa. Y giro más balanceo nos va a dar un balanceo impuro, que es cuando se realiza un movimiento en más de un plano a la vez. Y ahora lo vamos a ver otra vez para que les quede más claro. Fíjense que cuando el balanceo es puro, fíjense este movimiento. Se produce el movimiento en el mismo plano y mismo eje. Por ejemplo, abducción, aducción. Hago de hombro. Lo hago en el mismo plano. Va en el mismo plano y vuelve en el mismo plano. Pero cuando el balanceo es impuro, vamos a ver que tenemos distintos planos y distintos ejes. Por ejemplo, acá tengo un saque de tenis. Y vamos a ver qué está haciendo con ese miembro superior. Está abduciendo, pero también está flexionando, es decir, que está trabajando en dos planos, no en uno solo, sino que está combinando la flexión con la abducción. Está hacia adelante y abducido a la vez. Eso es lo que se llama balanceo impuro. Y si ustedes se ponen a pensar, uno no hace este movimiento todo el tiempo, sino que siempre está haciendo balanceos con rotación también, o sea, van combinando y todo esto nos va a dar balanceos impuros, que son los que predominan en los gestos cotidianos que nosotros realizamos. Distinguen o cómo se balanceo impuro, distintos planos y ejes, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Alguien, alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, nada más que acá hacerle una aclaración de que cuando hablamos de rotación y desde el punto de vista osteocinemático también, no solo tenemos una rotación voluntaria, que también es llamada adjunta, que es la que activa los músculos y que se produce alrededor de un eje longitudinal, sino que también existe otra rotación que se llama conjunta o automática, que es inevitable y causada por la influencia de tensiones ligamentarias y la forma de las superficies articulares. Esta rotación conjunta la van a entender y la van a ver bien, sepan de qué está cuando vean hombro, claro, o pulgar, van a verlo en diferentes articulaciones que aparece esta rotación conjunta, por ejemplo, cuando el hombro, que es una articulación de 3 ejes, se usa 2 grados, 2 ejes de movimiento, va a aparecer una rotación de este tipo automática.
que yo puedo corregir con una contracción muscular voluntaria y transformarla en una rotación adjunta. La pronosupinación es voluntaria adjunta, es adjunta. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de los músculos, que no había mucho, pero vamos a ver que, o sea, para poder realizar los movimientos, para poder desplazarse, necesitamos entonces de la acción muscular. Si no, sería imposible. Mover las palancas que estuvimos viendo y analizando sería imposible sin la acción muscular. La estructura encargada de generar entonces el movimiento es el músculo, que está altamente especializado y que transforma la energía química en energía mecánica y que sabemos que hay muchos tipos de músculo. ¿Ya son las 3:30? Voy. Bien. Yo sigo de acá entonces. No, por favor. No, para que ahí está. Como quieras. Bueno. Igual ya no nos ven, mira, pero bueno, vamos a hablar de que el músculo tenemos que, para lograr también efectividad, eficacia y eficiencia, necesitamos una buena excursión, fuerza, potencia y velocidad del músculo. La unidad motora, recuerden que consta, ¿a qué llamamos unidad motora? A la unión de una simple neurona con un grupo de fibras musculares. Por eso es que no debemos dejar de incluir siempre al sistema nervioso, que es importantísimo. Cuando se activa una unidad motora por estímulo de su célula, la célula del asta anterior, se contraen todos sus componentes. Y la potencia del músculo, por ejemplo, va a depender de la cantidad de unidades motoras que se contraen para producir el músculo. ¿Está? La potencia depende de eso. También tenemos que hablar de fuerza y velocidad, y hay músculos que son músculos de fuerza y músculos de velocidad. Hablamos de que cuanto más proximal es un músculo, más débil en su potencia es, pero es un músculo más veloz. ¿Pero por qué es más veloz? Porque hablamos de la misma unidad de tiempo. Al ser más corto va a producir el movimiento más rápidamente que un músculo que es más largo. Siempre hablando de la misma unidad de tiempo, decimos que el músculo es más veloz. Eso tienen que tenerlo en cuenta también. Y el músculo distal es un músculo de fuerza. ¿Estamos? También es importante tener en cuenta que tenemos músculos monoarticulares que cruzan una sola articulación y que van a tener su acción solamente en esa articulación. Y hay muchos músculos que son biarticulares, que cruzan más de una articulación, como cuáles, por ejemplo. Como el bíceps, como los isquiotibiales, como el tríceps. Entonces también tenemos que tener en cuenta que pueden tener acción en una u otra de las articulaciones, pero en general tienen una acción electiva hacia la articulación más distal. Por ejemplo, si hablamos del tríceps, los gemelos actúan preferentemente con el sóleo para producir la extensión del tobillo, más que como flexores de la rodilla. O sea, tienen esa acción. Pero son músculos muy importantes porque, por ejemplo, en este caso del tríceps, intervienen en lo que es la marcha. Todos los músculos también, el recto anterior, por ejemplo, del cuádriceps, es muy importante también por esa posibilidad de actuar en las dos articulaciones. Tanto por el recto anterior, por ejemplo, parte del cuádriceps, actúa a nivel de cadera y actúa a nivel de rodilla. ¿Estamos? Ahí está. Bueno, entonces tenemos que también ver cómo participan los músculos en los movimientos. Tenemos
Los agonistas, antagonistas, ¿se acuerdan de esto? Sinergistas, fijadores, neutralizadores, complementarios y starters. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es el músculo agonista? Es el músculo principal que va a realizar la acción. En general, hay más de un músculo agonista para un determinado movimiento. Se distinguen dos tipos, los motores primarios, que son los más efectivos e importantes, y los motores secundarios o accesorios que ayudan a ejecutar un movimiento, pero que son menos efectivos o menos importantes y se contraen, por ejemplo, cuando se necesita una fuerza mayor y necesitamos mayor reclutamiento de fibra. Los fijadores, que son los estabilizadores dinámicos, todo lo que sea músculo es dinámico, son estabilizadores dinámicos, son aquellos que se contraen para fijar o estabilizar un hueso, o controlar una región para que otro músculo pueda actuar. Por ejemplo, si yo hago flexión de cuello, por ejemplo, en decúbito, se va a notar más, si se tocan la panza, van a notar que los abdominales realizan una contracción para mantener la distancia entre la pelvis y el tórax. Se contraen fijando para que se pueda realizar este movimiento. ¿De acuerdo? Antagonistas son los músculos cuya contracción tiende a producir una acción opuesta. En general son músculos que actúan o se relajan para posibilitar la acción del agonista o también frenan, ¿no es cierto?, para que la acción del agonista no exceda el límite. Los sinergistas son músculos también que participan del movimiento, se corresponden con músculos motores que pueden ejercer una acción muscular común. En ese caso se suma para ejercer un determinado movimiento, pero que es agonista de otro movimiento. Por ejemplo, en la flexión de la muñeca, ¿quién produce la flexión de la muñeca? Los palmares, ¿y quién más? Y el cubital anterior. Pero si yo quiero realizar una aducción, el cubital anterior la realiza y va a tomar la acción también del cubital posterior. Por eso es como que se van complementando para realizar otras acciones. Y aquí llamamos músculo starter. Los starter son músculos agonistas, pero son músculos iniciadores del movimiento. A eso se los llama starter. Siempre son agonistas del movimiento, pero en general es el que inicia el movimiento. En supinación, sí. Bueno, acá el compañero está hablando, ¿para qué te voy a dar? O me estás hablando de flexión de codo y quieres saber cuál es el agonista. En caso de flexión con supinación, el agonista sería el bíceps. A la hora de los sinergistas, ¿qué tenemos ahí? El bíceps, no, el bíceps hace en supinación. El braquial anterior no hace en supinación. El braquial anterior, en cualquier posición que esté el brazo o el antebrazo, puede flexionar el codo porque es monoarticular. El braquial anterior. El que vos decís, el supinador largo, que por ahí actúa, que puede, claro, en neutro, pero también de acuerdo a la fuerza que necesites, se puede agregar el supinador largo, como sinergista. El braquial anterior, sí, porque el braquial anterior únicamente hace flexión. Si vos, por ejemplo,
tenés el brazo en una posición donde el bíceps, la porción larga del bíceps, que es biarticular, está tenso porque está en otro movimiento y vos querés una flexión de codo y va a intervenir sin lugar a dudas el braquial anterior antes que el bíceps. Por eso, depende de la situación y depende de qué músculo, ya lo van a ir analizando. ¿Están mareados? Bueno, seguimos, porque por ahí hay chicos que todavía no han visto nada y por ahí se pierden un poco en... El codo no, digamos, la glena humeral, porque el bíceps, digamos que es un músculo biarticular. Ajá. En ese caso, sí. En ese caso, sí. ¿Mm? Porque es monoarticular, recuerden. Entonces, solamente no le importa la posición, digamos, del extremo óseo, del húmero, sino que actúa igual. Tipos de trabajo muscular. Dijimos que el trabajo muscular, como lo definimos, es el producto de la fuerza por la distancia a través de la cual actúa la fuerza. Eso es lo que estuvimos hablando en la clase anterior. Los tipos de trabajo muscular que regulan y mueven las palancas son el trabajo muscular estático, que produce un efecto estático, donde los músculos se contraen isométricamente para equilibrar fuerza y mantener la estabilidad. ¿Qué quiere decir que se contraen isométricamente? Que no hay cambio en la longitud. Sí hay contracción muscular y hay gasto de energía también, porque hay una contracción, pero es para mantener una posición estable. El trabajo muscular concéntrico es aquel... Abren la puerta, chicos. Bueno. Entonces, en el concéntrico, los músculos se contraen isotónicamente en el acortamiento del músculo para producir el movimiento. Las inserciones en el músculo se van a aproximar, ¿sí? Eso lo saben. Concéntrico significa hacia el centro y se produce el movimiento en la dirección de la tracción muscular. A eso se le llama efecto dinámico concéntrico o efecto motor, a ese tipo de trabajo. Luego tenemos el trabajo muscular excéntrico, donde la contracción que se produce es isotónica, pero en lugar de aproximar los extremos del músculo, los aleja. Eso te digo, por ejemplo, porque se oponen a una fuerza que es mayor a la de la propia contracción. Yo, por ejemplo, uso el bíceps, yo tomo un elemento, lo traigo hacia mí, flexiono el codo por acción del bíceps y luego tengo que dejarlo sobre la mesa y yo necesito, para regular ese movimiento que va a favor de la gravedad, necesito que el bíceps no se relaje del todo, sino que haga una contracción excéntrica, alejando los extremos para regular ese movimiento. En ese caso, haría una contracción excéntrica. O sea, siempre van a haber ese tipo de contracciones. Un músculo no se va a relajar del todo, sino que o se va a contraer de otra manera para producir un movimiento, ayudar. Bueno, y van a ver que la fuerza va a depender del tipo de fibra, de la forma del músculo, del área de sección transversal, y que va a intervenir en todo lo que es mecánica, es decir, palancas, todo lo que ya estuvimos viendo en general, estos, digamos, bueno, y vamos a hablar de que para analizar correctamente un movimiento, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Hablamos del sistema biomecánico. El sistema consta de cadenas anatómicas interrelacionadas y combinadas entre sí en amplias y variadas cadenas de movimiento.
Entonces podemos hablar de cadenas biocinemáticas. ¿Qué son las cadenas biocinemáticas? ¿A qué le suena el nombre? Conjunto dinámico, funcional, formado por eslabones y las correspondientes unidades biomecánicas. Aquí llamamos cadenas biocinemáticas. Tenemos 5 en el cuerpo, que corresponden las cadenas biocinemáticas a las dos extremidades inferiores, 2 superiores y al tronco. Por eso hablamos de que tenemos 5 cadenas biocinemáticas y que se corresponden con la unidad biomecánica, que está formado por 3 partes: osteoarticular, neuromuscular y angiovegetativa, que hacen posible el movimiento humano. Y como hablamos de eslabón, tenemos que decir que el eslabón es el hueso, que es el segmento de recta que representa un segmento de una cadena a través de su eje mecánico. El trazado del eje mecánico se logra desde el centro de movimiento de un par cinemático al otro. Entonces hablamos de qué es un par cinemático. Es la unión móvil de 2 eslabones, o sea, 2 huesos y la articulación, constituyen par cinemático. Y hablamos de centro de movimiento, que es el centro promedio de todos los centros posibles durante los movimientos propios de cada par cinemático. Se van uniendo, formando eslabones, los eslabones van formando unidades biomecánicas y luego llegamos a la cadena biocinemática. Primero necesitamos el hueso, la articulación, varias articulaciones para formar cadenas. Podemos desglosarlo y es para que ustedes tengan las definiciones de lo que son. Bueno, cadenas cinemáticas o cinéticas, que era lo que vimos al principio de cuando decíamos que estamos, si nos sentamos con los pies apoyados en el suelo o si extendemos la rodilla con el pie libre. La mayoría de los gestos cotidianos requieren de la movilización de varias articulaciones para asegurar el desplazamiento de los diferentes eslabones óseos respecto de otros. La unidad cinética, volvemos a decir, que está compuesta por la tríada cinética, o sea, tiene que haber 2 eslabones óseos y una articulación y un sistema muscular para accionar ese eslabón, ¿sí? Ese grupo, esa unidad biomecánica, ¿sí? Por lo tanto, cadena cinemática se define como un grupo de articulaciones unidas por segmentos óseos que van a realizar un movimiento complejo y forman una unidad motora o una cadena biocinemática, como lo decíamos, hombro, codo, muñeca, mano. ¿Estamos? Esa cadena puede ser abierta, puede ser cerrada o puede ser frenada. Las frenadas pueden ser abiertas o cerradas. Claro, abiertas o cerradas. Ahora sí pasamos. ¿Se entiende eso? Bueno, ahí volvemos. Fíjense que decimos que puede ser abierta, propiamente dicha, o cerrada, propiamente dicha. Y las frenadas pueden ser levemente frenadas o fuertemente frenadas. Y acá una manera de distinguir cuándo es levemente y cuándo es fuertemente es cuando la levemente es menor al 15% de la resistencia máxima y el segmento se puede desplazar. Y fuertemente frenada cuando la resistencia es superior al 15% y el desplazamiento del segmento se hace de manera muy forzada. Por eso podemos distinguirla en levemente y fuertemente frenada, ¿sí? Depende de la carga que le adicionemos. Bueno, las cadenas abiertas, como ven ahí, por ejemplo, está trabajando con unas mancuernitas que puedo hacerlo sin carga también. Se utilizan para movimientos rápidos, para lanzamiento, movimientos balísticos, o sea que veloces, para mejorar la movilidad, elasticidad, para entrenar fuerza. Ustedes han visto los bancos de cuádriceps, donde se usa también, ¿no?
tienen alta exigencia mecánica, exigen mucha coordinación y cualquier alteración puede producir lesiones. Hay que tener cuidado cuando utilizamos cadenas abiertas. Vemos que para que haya una cadena abierta, al menos una de las uniones, ¿no es cierto? Si esta es la cadena, tiene que estar libre. El extremo es libre. Incluso el movimiento de un segmento es independiente del resto de la cadena. Si yo trabajo ahí, por ahí el hombro no necesariamente se debe mover. Se mueve el codo o se puede mover la muñeca, y estamos trabajando en cadena cinética abierta. Se obtienen grandes desplazamientos y se obtienen grandes velocidades. Bueno, acá tenemos las frenadas. Fíjense que cuando el último eslabón o distal debe vencer una resistencia, como dijimos, pueden ser levemente frenadas o más frenadas con mayor resistencia, es cuando se le agrega un peso al segmento o a la parte del cuerpo que nosotros necesitamos trabajar. Y pueden realizarse contracciones concéntricas o excéntricas. Pueden ser cadenas cinéticas cerradas o abiertas. El extremo sometido a cargas leves o depende de qué tipo de frenada sea. Para saltos, los músculos agonistas son preestirados y ejercicios con pesa o máquina de musculación se usan justamente las cadenas frenadas. Y acá tenemos lo que son las cadenas cerradas. Fíjense en el gesto cuando está realizando una sentadilla, en ese caso. Una aclaración de que una verdadera cadena cinética cerrada solo puede producirse durante el ejercicio isométrico, ya que ni los segmentos proximales ni los distales pueden moverse en un sistema cerrado. Pero nosotros hacemos una cierta variación y sí aplicamos movimiento, siempre y cuando el extremo distal esté, digamos, en contacto con una superficie, nosotros tomamos como cadena cinética cerrada. Por ejemplo, movimientos con pedales, en el suelo, con barras, con máquinas que cierren el sistema. Puede haber traslación del centro de gravedad, se pueden utilizar contracciones tanto isométricas, concéntricas o excéntricas, son movimientos estables y el riesgo de lesión es menor, porque generalmente, por ejemplo, en el caso de las sentadillas hay una co-contracción muscular. Y ninguna unión puede moverse independientemente de la otra, a diferencia de la abierta, que recuerdan que podían mover una parte de la cadena de manera libre, acá no, todas son interdependientes. Bueno, entonces hablamos de gesto de motor, de sistemas de movimiento y de cadenas cinéticas. O sea, cuando ustedes hablan y analicen un gesto motor, van a tener en cuenta todos estos ítems que estuvimos viendo, las cadenas cinemáticas, que son conjunto dinámico funcional, que ya dijimos, formado por eslabones y las corrientes unidades biomecánicas, y las unidades biomecánicas es justamente el conjunto ósteo, neuromuscular y angiovegetativo que permita realizar un movimiento independiente. Cuando tengan esos tres elementos van a tener una unidad biomecánica que tiene que ver con los eslabones óseos a los cuales mueven. Bueno, entonces acá a modo de conclusión, como resumen de todo, los pasos a seguir, que ya los tienen también para el análisis de un gesto, es primero observarlo, observar bien, porque, por ejemplo, algunos vicios motores se van a detectar a simple vista y otros cuesta más, o sea, que tenemos que tener el ojo, la visión adaptada, porque muchos de ellos
se compensan esos movimientos, se disfrazan, digamos. El segundo paso justamente es de dividir ese gesto para un mejor análisis. Y el tercer paso, graficarlo si es necesario y tener en cuenta las 3 posiciones, la inicial, la media y la final para el análisis del gesto. Esas 3 posiciones son importantes. Determinar en cuarto lugar la cadena cinemática, si están trabajando en cadena cerrada, en cadena abierta, cadena frenada, y hacer de ese gesto lo que es el estudio osteocinemático, que dijimos que había giros, balanceos, artrocinemático, rodar, deslizar, rotar, y las funciones musculares que corresponden. El tipo de trabajo que se realiza, el tipo de contracción, quién es el agonista, el antagonista, sinergista, fijador. Eso es lo que vamos a tener en cuenta, todo lo que vimos en estas 2 clases para el análisis de los gestos motores. Pasa si querés. Y bueno, y ahí tienen un resumen de lo que recién nombramos, donde tienen que realizar esa serie de pasos para que sea más fácil para ustedes. Estamos siempre primero, acuérdense de observar. Lo primero es ver si el gesto está dentro de lo que nosotros consideramos normal. Bueno, y en la osteocinemática no solamente recuerden los movimientos, sino también el ROM. Acá también tenemos que tener en cuenta el ROM, o el rango óptimo de movimiento de una articulación. O en qué parte está trabajando en ese gesto, ¿sí? Bueno, ¿y para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos serviría el poder analizar? Por ejemplo, para dar algún ejercicio terapéutico de entrenamiento para mejorar el desempeño físico, de qué manera se puede realizar, para hacer una corrección mecánica de la técnica, para lograr eficiencia, para prevenir, para hacer una educación para la salud. ¿Cuántas veces ven en las posturas? Ustedes saben que ya pueden, a través de esto, poder dar algunos consejitos de cómo es mejor, es más eficiente, por qué me duele esto, y porque seguramente harás esto, la otra cosa que no corresponde. Determinar el patrón característico ideal de determinado gesto motor. Si vemos un gesto, podemos decir, bueno, sí, esta es la mejor manera de realizar este gesto, utilizando estos músculos, esta articulación hasta tal nivel, cuál es la cadena que mejor se adapta a ese gesto, si es mejor en cadena cinética abierta, cerrada, etc. ¿Estamos? Bueno. ¿Les quedó relativamente claro, más o menos claro, menos claro? Bueno, espero que les sea útil. ¿Alguna pregunta más? Sí, sí. Gracias, chicos. Me despido. Hasta la próxima clase. Chao, profe. Chao, profe.